diferente. Creo que ustedes han visto las charlas TED, que son más de tipo testimonial. Entonces voy a tratar de hacerlo así. Y espero que me quede unos 5 minuticos y hacemos un par de dinámicas. ¿Listo? Entonces, vengo trabajando en Neurolúdica desde el año 2000, hace 17 años. La primera actividad o dinámica que yo hice ha sido uno de los ridículos más grandes que yo he hecho en mi vida, ¿cierto? Entonces, entendí que uno puede aprender a hacer dinámicas de grupo, a implementar juegos de tipo didáctico y a diseñarlos también. Que no solamente están en los libros, en los manuales que compramos, sino que nosotros también, el cerebro da la capacidad de que las podamos desarrollar, las podamos implementar. ¿Estamos ahí? Entonces comenzamos en el 2000, tuve un docente de psicología organizacional, magíster en psicología deportiva de Cuba, y el hombre llegaba a la clase y nos hacía dos actividades y hacía un esquema conceptual de la clase, y en la clase la pasábamos rico y nos quedaba el tema. Y esa era la dinámica de él. Y la tarea en cada clase con él era que por lista cada uno teníamos turno en el semestre de preparar una dinámica, un juego, para implementarla a los compañeros. Y ahí con él aprendimos a hacer ese tipo de actividades. Entonces, ¿cómo funciona? Hay estudios en Estados Unidos, en Europa y en Latinoamérica, sobre todo Chile y México, estudios sobre la relación entre lúdica y procesos de enseñanza-aprendizaje. Y ya hay estudios de neurociencia de la función que cumple el humor, la risa, el chiste en los procesos pedagógicos. Ya hay estudios de eso. Los estudios del doctor Wiseman en Europa afirman que, por ejemplo, el hemisferio izquierdo es el que se activa bastante cuando tenemos que decodificar el humor, y que las mujeres tienen cierta suspicacia para decidir de qué se ríen o no. Los hombres nos reímos de cualquier tontería, si usted se ha dado cuenta. La mujer procesa un poquito más el humor como tal. Entonces, hay, por ejemplo, desde el año 1800 ya la neurofisiología de la risa se conoce. Eso no es nuevo. Es decir, que, por ejemplo, cuando usted se ríe y logra llegar al nivel de la carcajada, el diafragma se expande de manera que usted no lo logra con otro tipo de actividad. Por eso la risa en ese sentido es bastante saludable. Hay estudios de humor, y curiosamente el doctor Pablo, venezolano, nos hablaba ahorita de su tierra. Hay estudios en Venezuela con pacientes de cáncer que les han aplicado en la terapia humor, y los procesos de recuperación en mujeres son más benignos cuando uno le pone una buena actitud al diagnóstico. Cuando a uno le dan un diagnóstico pero la actitud es negativa, uno corre el riesgo de derrumbarse y morir mucho más rápido. Y usted ha visto casos así. Hay personas que le diagnostican un cáncer de estómago y no tienen buenas estrategias de afrontamiento, y usted ve que en 4, 5 meses, 6 meses se lo lleva el cáncer, ¿cierto? Ya hay estudios sobre eso. Entonces, quisiera que miráramos acá lo que estamos postulando. La anterior, por favor. La anterior. La otra, gracias. ¿Qué es neurolúdica? Entonces, ojo, no quiero confundirlos. Cuando estamos hablando de neurolúdica, nos estamos tocando con el ámbito de la neuropedagogía. Hay un autor muy sobresaliente aquí en Colombia que nos está representando bastante. Él va en una línea, yo voy en otra dirección. Yo soy como más payaso, por decirlo así. Él está más ligado un poquito a la didáctica. Es lo que ustedes también conocen como las ludopedagogías, las pedagogías lúdicas, el papel del juego. Y aquí los estudiantes, ustedes se han dado cuenta que han atravesado por Piaget, que es uno de los teóricos del juego. Ustedes han visto de pronto la teoría de Huizinga, ¿cierto? Johannes Huizinga, que en Europa, hacia 1940, es la primera persona que escribe en serio sobre el papel del juego en el rol, en la condición humana como tal. Entonces, ¿cómo la entendemos? La neurolúdica es el estudio, es un estudio, porque en el aula, cuando uno entra, uno siempre está pensando posibilidades para interactuar con el estudiante.
¿Qué podría hacer? Los paro en la silla y que se boten. ¿Qué podría hacer? Que se metan debajo de la silla. Siempre el cerebro siempre está pensando cómo uno hace la actividad didáctica más alegre. Creo que esta mañana estuvimos interactuando curiosamente, ¿cierto? Hicimos una actividad sencilla, pero la pasamos rico de cierre. Entonces es el estudio y la capacidad de propiciar experiencias lúdicas y didácticas que generen emociones positivas. O sea, el juego debe generar emociones positivas, debe generar alegría, debe generar motivación. Imagine usted, yo recuerdo un compañero en física y en matemáticas, eso llenaba los tableros, pero quedaban bonitos la secuencia del ejercicio, y él decía, mano, tengo un problema, yo sé mucho de matemática, y yo le digo, sí, me he dado cuenta, pero no tengo didáctica para la matemática, no sé cómo hago. Los muchachos me miran, pero ninguno entiende, y usted ve la secuencia que yo hago. Entonces yo le decía, tienes que profundizar en la didáctica, o sea, qué estrategias y métodos tú usas para transmitir ese conocimiento, cómo tú suavizas una ecuación diferencial. Y usted ha visto ahorita por las redes, usted ve por las redes que hay estudiantes que las tablas de multiplicar hasta las cantan, ¿no? Y uno dice, ¿será que el chico sí va a aprender así? Causa cierta duda, pero uno siempre debe buscar la estrategia para lograr cambiar eso, ¿vale? Entonces, que facilite los procesos de enseñanza-aprendizaje y las relaciones interpersonales en la dinámica de grupo sustentado en los diversos estados y funciones mentales. Porque cuando nosotros jugamos, usted sabe que se producen endorfinas. La sensación es igual de placentera a como cuando uno tiene el éxtasis en la relación, en el amor. Se producen endorfinas y uno queda como dopadito, ¿cierto? Uno queda como satisfecho. Cuando uno juega con los estudiantes, cuando usted implementa procesos lúdicos, usted hace que la gente se olvide por unos momentos la realidad que está viviendo. Usted le olvida la factura, usted le olvida la hipoteca, usted le olvida que no hay arroz en la casa, porque es un momento diferente de la realidad que se vive. Anoche creo que fuiste tú anoche, ¿cierto? Que hicimos el cierre, curiosamente, y estábamos haciendo el cierre de notas y firmando, y ella me decía, profe, hoy no vamos a jugar. Entonces, aunque pueda sonar, digamos, como antipedagógica la cosa, la propuesta de ella hace referencia a que eso es necesario en el aula. Ahora, los niños juegan toda la primaria, ¿estamos de acuerdo? El niño juega toda la primaria y para él su descanso es importantísimo, fundamental. Pero ya en el bachillerato la cosa se vuelve un poquito más protocolaria, eso se va matando porque comenzamos a hacer son actividades un poquito más deportivas y más competitivas. ¿Estamos ahí? Y cuando llegamos a adulto, la cosa es todavía más protocolaria. Ya el juego depende de que yo vaya a la caja de compensación o pague el paquete turístico. El juego se va perdiendo como tal. Entonces, este tipo de experiencias podemos avanzar ahí gracias a este tipo de experiencias. ¿En qué se basa la neurolúdica? Entonces, nos movemos en 3 ejes. Me muevo en esta parte investigativa en 3 ejes. Que las actividades propicien alegría, fundamenten el humor y también generen ¿qué? Risa. Cuando usted implementa una dinámica de grupo o un juego, es importante que se genere risa, independientemente de que el juego sea competitivo, independientemente de que el juego tenga algún tipo de intelectualidad o algún proceso cognitivo, debe ser placentero como tal. Seguramente si tú lo pediste anoche es porque ha sido grato en algunas ocasiones el haber interactuado. Creo que tú agregaste, después dijiste, es que eso nos libera un poquito del estrés, algo así pronunciaste. Bueno, entonces, pero estamos ligados a que nos movemos en el nivel del juego, miramos la didáctica. Hay dinámicas que dejan que uno transmita un tema específico, que uno maneje conceptos. Yo no sé si usted ha visto por las redes físicos y químicos de alto turme que hay en universidades en Estados Unidos haciendo didácticas, haciendo lúdicas para explicar ecuaciones y procesos físicos como tal. Y usted ve los 200 y 300 estudiantes así entendiendo el proceso. Allá el tipo coge una bola, coge un péndulo gigante y lo hace girar. Y la gente, ¿cómo cree que se va con el concepto? La gente lleva el concepto. Un doctor me decía, profe, pero si usted mirara mi hoja de vida, ¿usted cree que yo estudio para ponerme a jugar con los estudiantes? ¿Usted cree que yo tengo tiempo para eso? Y hoy es que precisamente es el problema que tiene el conocimiento, que el conocimiento a veces deslumbra, pero es tremendamente aburridísimo.
es tremendamente aburrido si uno no lo flexibiliza. Y sí, hay gente catedrática muy buena y lo absorbe a uno, ¿cierto? Pero hay clases, hay interacciones que son monótonas. Entonces yo no sé, usted es docente, usted es facilitador de grupo, usted es supervisor, usted dirige gestión humana, usted dirige grupos, debe implementar la parte lúdica como tal. ¿Se ha visto los supervisores en los grupos de ventas en las mañanas? ¿Se ha visto que se necesita un supervisor que mueva la vibra de las personas? Porque si esa vibra no se mueve, ¿cómo se va la persona a tocar a la puerta? Pues ahí se va, porque ese nivel de motivación es importante. ¿Avanzamos en esa? Listo. Bien, aquí en la universidad, en estos años, hemos venido implementando algunos procesos al interior del aula. Ustedes ven los uniformes de algunos de sus compañeros. Entonces hemos estado en Girón, hemos estado en Piedecuesta. Y, ojo, la lúdica no reemplaza la tutoría. La lúdica come 10, 12 minutos de la tutoría. Y el tema se da, el tema se trabaja. Podemos arrancar con la lúdica inicial o la podemos hacer de manera final, o podemos hacer el sándwich también si somos habilidosos para manejar los contenidos que estamos socializando como tal. He publicado más o menos como unos 52 libros de neurolúdica o de lúdica como tal, unos 10 libros, y allí coloco algunos de ellos siempre buscando ese tipo de procesos de mejoramiento como tal. ¿Cómo funciona una dinámica, un juego? Usted no necesita hacer, no sé, boyacomán, usted no necesita hacer el cuentahuesos, no. La lúdica siempre es una idea que usted le lanza al grupo y el grupo fenomenológicamente se encarga de seguirle a usted la cuerda, y pueden pasar muchas cosas, ¿sí? Pueden pasar muchas situaciones hilarantes como tal. Entonces los invito, están en el canal, el canal se llama Alfonso Barreto Neurolúdica. Ahí estoy constantemente, en la medida de lo posible, subiendo videos. Algunos docentes ya los replican las actividades en diferentes países, incluso aquí compañeros han dicho, yo ya apliqué esta, chévere. Entonces usted puede hacer las adaptaciones. El juego tiene una virtud, y es que el juego es adaptativo. Usted dice, no, el profe lo hizo de esta manera, yo lo voy a hacer de esta manera. Claro, porque usted conoce su grupo, usted conoce la dinámica interna de su grupo, y usted sabe cuántos son los que usted tiene a su cargo. Entonces eso el cerebro lo va procesando como tal. ¿Listo? Ojo, la neurolúdica, no sé cómo voy a ir de tiempo, la neurolúdica tiene que ver con la alegría, tiene que ver con el optimismo, tiene que ver con la motivación y tiene que ver bastante con la salud como tal. No sé si usted se ha dado cuenta que los humoristas son longevos. ¿Sí se ha dado cuenta? El Flaco Agudelo, Enrique Coraviza, tienden a ser de larga edad, porque el humor, dicen las investigaciones, es de carácter saludable como tal. Pero no sé, la cultura nos va haciendo como perder ese tipo de situaciones, ¿no? Nos vamos volviendo muy serios, muy formales. Bien, ¿será que te devuelves un poquito la primera y que aparecía? Bueno, no sé si había quedado ahí en la primera, en la anterior. Bueno, este es el texto, se llama Neurolúdica, el cerebro lúdico, creativo y positivo. Ahí expongo la parte neurofisiológica de lo que la neurociencia dice sobre esto que estoy hablando. Aparecen las teorías del juego, aparece cómo implementarlas, aparecen los principios neurológicos, porque cuando uno va a hacer una actividad debe tener en cuenta ciertas variables, ¿cierto? Hay que tener la cosa también fríamente calculada, tener siempre el plan el plan B para la actividad. Y es un texto aquí para comité editorial de la universidad y está siendo valorado en otro ámbito como tal. Se hizo acá durante horas de investigación en fragmenticos. Entonces lo distribuyo por el momento, yo estoy a la orden en este proceso, alguno hay por las redes sociales. ¿Listo? Entonces, bien, perfecto. Uy, tengo como 3 horas ahí, qué bueno, profe. Está bien. Entonces, vamos a hacer una actividad primero. ¿Listo? Vamos a hacer una actividad.